Bueno, aquí estamos un día más con el Minecraft. You know, I know, everyone know. Que ahora nos vamos a poner un poquito podcast, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ah, cómo os conozco. Pues eso, voy a buscar en Google Python, quita. Aquí, YouTube. ¿Qué coño es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Squadbusters mientras no estaba? A ver, algo interesante. Va, interesante es esto. Voy a ponerlo. Este vídeo es súper interesante. A ver, Dorotea, súper ¿Qué le es un pasa? prefijo, así que se escribe junto y sin acento. Mentira. Cuando lo escribo así, el corrector me lo corrige. Entonces, si el corrector te dice que te tires por un puente, ¿tú te tiras? Ah, coño. Y por cierto, se dice Claro. tilde, no acento. ¡Qué pedantes! Todas las palabras tienen acento, pero no todas las palabras tienen tilde. El acento es la fuerza, la intensidad que recae en la sílaba de una palabra. En pedante, por ejemplo, esa intensidad, ese acento está en dan. Todas las palabras tienen acento, pero no tilde. Esto se llama acento prosódico. Pero en tu zanahoria, por ejemplo, tú es una palabra átona, es decir, no tiene acento prosódico. No decimos tu zanahoria, decimos tu zanahoria. Desde el punto de vista de la pronunciación, las palabras átonas se unen a otras palabras. Bueno, vale, no todas las palabras tienen acento, pero la tilde es lo que escribimos y el acento es cómo lo pronunciamos. Sí y no. El problema que tenemos con la palabra acento es que tiene dos significados. El símbolo que escribimos encima de una vocal o la fuerza que recae en una sílaba de una palabra. Por eso podríamos decir que pedante tiene acento en dan, pero no tiene acento. Para evitar esta confusión tenemos dos alternativas: ser más específicos y llamar a esto acento gráfico y a esto acento prosódico, o directamente decir tilde y acento. Pero si nos queremos poner pedantes, siempre podemos serlo todavía más. Esto es una tilde, sí, pero esto también es una tilde. Bueno, vale. Pero ¿por qué es súper interesante no lleva tilde? Para entender esto, tenemos que entender las reglas de acentuación. Pero antes te recuerdo que si quieres y puedes apoyar este canal, ahora puedes hacerlo en Pay. Acentuación de una forma súper sencilla, junto y sin tilde. Pero ¿para qué existe la acentuación? ¿No sería todo más fácil si no la tuviéramos? La acentuación es súper importante para saber cómo se pronuncia una palabra que no hemos escuchado nunca. Por ejemplo, si viéramos esta palabra por primera vez y no existieran reglas de acentuación, no sabríamos si se pronuncia órate, orate u orate. Bueno, claro, si te inventas las palabras, pero es que esto es muy real, porque no existen palabras que no conozcamos. Esta palabra existe. Es una persona que ha perdido el juicio, que está loca. Entonces, si esta palabra está escrita según las reglas de acentuación, yo sé exactamente cómo pronunciarla. La primera regla nos dice que si una palabra termina en N, en S
o en vocal, el acento prosódico, la fuerza, recae en la penúltima sílaba. Entonces, esta palabra termina en vocal y no tiene ninguna tilde. Eso significa que la sílaba tónica es la penúltima. Orate. Es leviosa, no leviosa, porque no tiene tilde. ¿Y qué pasa si no termina ni en N, ni en S, ni en vocal? Es muy lógico, ¿no? Esta es la segunda regla. Si no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, la sílaba tónica, la fuerza, recae en la última sílaba. Por ejemplo, comer. No termina ni en vocal, ni en N, ni en S. No tiene tilde, entonces la pronunciación más fuerte, la sílaba tónica, es la última. Comer. Así de fácil. Estas son las reglas para que una palabra no tenga tilde. Y lógicamente la tilde se usa para las excepciones a estas reglas. Imagina que una palabra sí termina en vocal, en N o en S, pero la sílaba tónica no es la penúltima, sino la última. Tenemos que marcarlo. ¿Cómo? Con la tilde. Por ejemplo, dime una palabra con tilde. Matilde. Bueno, en el verbo estar tenemos todos los ejemplos. Yo estoy. Tenemos una palabra que no termina ni en vocal, ni en N, ni en S. Esta es la segunda regla. Entonces la sílaba tónica tiene que ser la última. Y no hay ninguna tilde que nos diga lo contrario. Tú estás, ella está, ellos están. ¿Tenemos alguna palabra que termine en N, en S o en vocal? Sí, en N, en S y en vocal. Pero en este caso la regla no funciona porque la sílaba tónica no es la penúltima, sino la última. Y por eso todas estas palabras tienen tilde. También podemos tener la situación de que la segunda regla no funcione. Por ejemplo, tenemos una palabra que no termina ni en vocal, ni en N, ni en S. Termina en L. Entonces, la pronunciación más fuerte, la sílaba tónica, debería ser la última. Pero no, porque la palabra es fácil y no fácil. Como la segunda regla no funciona, tenemos que escribir una tilde. Estas dos reglas siempre nos dicen que la sílaba tónica es la última o la penúltima. Y si no, usamos una tilde. Entonces, si la sílaba tónica no es ni la última ni la penúltima, siempre va a tener una tilde. Página, teléfono, llámame. Yo también. Vale, qué fácil. O sea que todas las palabras que tengan una vocal al final y la fuerza en esa última sílaba tienen tilde. Exacto. ¿Y qué pasa con la palabra yo? Bueno, primera excepción. Hemos dicho que estas reglas sirven para saber cómo tenemos que pronunciar una palabra que vemos por primera vez. Si esta palabra solo tiene una sílaba, no tenemos ninguna duda, ¿no? ¿Se pronuncia yo o yo? Bueno, pero entonces, ¿por qué tú sí tiene tilde? Dorotea, estás complicando algo que era muy fácil. Además, tú sabes la respuesta, ¿no? Claro. Es porque la palabra tú tiene dos significados y es para diferenciarlos. No. Por ejemplo, fue puede ser del verbo ser o del verbo ir. Tiene dos significados y ninguna tiene tilde. No son palabras con dos significados, sino palabras con dos categorías gramaticales diferentes. Fue es un verbo en los dos casos, pero tú puede ser un pronombre personal o un determinante posesivo. Tú. Escríbeme un comentario con una zanahoria. Tu comentario es muy importante para mí. Y otra excepción son las preguntas, ¿no? Sí, pero eso es fácil. Todos los adverbios interrogativos llevan tilde. Bueno, sí, es bastante fácil y las excepciones son muy lógicas. Pero yo nunca había puesto tilde en curiosamente y claro, como termina en vocal y la sílaba tónica está antes de la penúltima, tiene que tener. No, eso es otra excepción. Es que el caso de mente es muy especial. Un día, en un vídeo,
hablaré del origen del sufijo mente porque es súper interesante. Junto y sin tilde. Pero el caso es que mente es como si no existiera. Si la palabra antes tenía tilde, con mente también. Y si la palabra antes no tenía tilde, con mente tampoco. ¿Alguna excepción más? Me quitas la vida. Los diptongos y los hiatos, o adiptongos. Adiptongos. Nunca he entendido lo que son los diptongos y los hiatos. Es muy fácil. Cuando tenemos dos vocales juntas, podemos tener un diptongo o un hiato. En un diptongo, estas dos vocales forman una sílaba. Y en un hiato, estas dos vocales forman dos sílabas. Hay vocales que tienen más fuerza que otras. La A, E, O son vocales muy fuertes, con mucha personalidad, un poco difíciles a veces. Si tenemos dos vocales fuertes juntas, siempre vamos a tener un hiato, o sea, dos sílabas. Po, e, ma. Y vamos a tener las reglas normales. Esta palabra termina en vocal, entonces la sílaba tónica es la penúltima. Funciona, no hay tilde. Co, de, o, gra, fa. También termina en vocal, pero la sílaba tónica no es la penúltima. Entonces tenemos que poner una tilde. Cuando tenemos dos vocales fuertes, tenemos las dos reglas del principio. Pero, ¿qué pasa si tenemos una vocal fuerte y una vocal débil? Entonces están en la misma sílaba. Exacto. Esa vocal débil no tiene suficiente fuerza como para tener ella sola una sílaba. Entonces tiene que ayudarse de la vocal fuerte. Por ejemplo, pie. Esa I casi no se escucha. Pie. Y esta palabra no tiene tilde porque solo tiene una sílaba. Pero ¿cómo podríamos empoderar a esas vocales débiles? ¿Cómo podemos darles poder con una tilde? No es lo mismo el río que el río. Cuando tenemos un hiato formado por una vocal fuerte o abierta y una vocal débil o cerrada, la vocal débil siempre tiene tilde, independientemente de las reglas anteriores. La tilde es la única forma en la que podemos transformar un diptongo en un hiato. Esta palabra tiene tilde aunque sea monosílaba porque ya existe otra palabra igual con otra categoría gramatical. Y río no tiene tilde porque solo tiene una sílaba y no existe otra palabra igual con otra categoría gramatical. ¿Alguna regla más? No, ya está. Y esta es la razón por la que súper interesante no lleva tilde. Termina en vocal y como la sílaba tónica es la penúltima, no lleva tilde. Oye, ¿y por qué las reglas siempre son con una N, una S y una vocal? ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es la historia de esto? Uy, eso es un tema para otro video. Pues me voy a dormir. Buenas noches. Interesante. Mira que es bonito esto, pero creo que es el momento de cortarlo de raíz ya. Dios, cómo se ha fusionado tú. Io ho 25 anni. ¡Qué raro! En español usamos el verbo tener como tengo hambre, tengo un teléfono, tengo un buen estilo jugando al tenis. Pero también usamos el verbo haber como he comido, he tenido, he jugado. Y en otras lenguas usan siempre el mismo verbo, como en italiano, avere. Haber o tener. Esa es la cuestión. No quiero ser pretenciosa, pero probablemente este va a ser el mejor vídeo
que vas a ver en este último minuto. Oye, pero tú, ¿dónde has visto eso de que tener en italiano significa avere en Busuu? ¿Vudú? ¿Qué dices de Vudú? Busuu es una aplicación para aprender lenguas. Este vídeo tan interesante ha sido posible gracias a Busuu. Uy, 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 ya nos va a meter publicidad. Ay, Dorotea, qué jurásica eres. Yo nunca voy a hablar de algo que no haya probado o que no me haya gustado. Y tú, si estás viendo esto, es porque también te gustan las lenguas. Y si hay una aplicación que te puede ayudar como un complemento para aprender otra lengua, es fantástico, ¿no? Si estás aprendiendo español como un complemento a mis vídeos. Yo he probado la versión premium con un nivel intermedio de italiano. Uf, ya tenía que decir lo de que tiene un nivel intermedio de italiano. ¿Es tan pedante? Bueno, ¿y qué tiene de bueno Busuu? Pues mira, se nota que esta plataforma la ha creado alguien que sabe cómo funciona el aprendizaje de lenguas, porque te recomienda seguir una rutina y dedicar como máximo 30 minutos al día para estudiar una lengua. Y esto viene súper bien para aprender no solo lenguas, sino cualquier cosa y ser más productivo. ¡Buah! Pero eso es como las típicas aplicaciones en las que repites vocabulario, pero no aprendes nada. Yo cuando empecé con italiano solo repetía "Io mangio una mela". Súper práctico. Pues no. A mí, que me gusta tenerlo todo muy organizado en la cabeza, me parece súper importante la gramática, siempre que esté bien integrada, claro. El enlace está en la descripción, ¿no? Sí, y puedes usar la versión gratuita desde el principio o la versión premium por un módico precio. Vale, lo apunto. Premium. Bueno, ¿y qué pasa con haber y tener? Ah, sí. Hola, buenas tardes. ¿Alguna vez ha tenido el verbo haber el mismo significado que el verbo tener en español? Es decir, ¿alguna vez ha sido posible decir tengo oídas historias del subjuntivo con el mismo significado que he oído historias del subjuntivo? No sé si parezco un dementor o la Virgen María. Pero ¿de dónde viene el verbo tener? O sea, ¿por qué no está tan presente en otras lenguas? Tanto el verbo tener como el verbo haber vienen del latín. Haber viene de habere y tener viene de tenere. Hasta aquí todo bien, ¿no? Vale, pero tendrían dos significados diferentes en latín, ¿no? Más o menos tenían un significado común. Haber significaba poseer, conseguir, y tener significaba poseer, tener en mano. Entonces, ¿significaban lo mismo? No. Habere se centraba más en la acción de poseer algo, en ese primer momento en el que conseguimos algo. Ay. Tengo el libro. Y tenere se centraba más en la posesión de algo, pero como algo que dura, algo que tiene una duración. Lo sé, tengo estilo jugando al tenis. Y el verbo haber pasó de ser un verbo de posesión a ser un verbo auxiliar de pasado solamente. ¿Pero por qué? ¿Magia? ¿Qué dices, Magel? Bueno, en latín ya había tiempos de pasado, pero el verbo haber entró muy fuerte en la gramática. Recordamos que el verbo haber ha pasado de ser un verbo que significa tener, poseer, a ser un verbo que transmite pasado, algo gramatical, no semántico, es decir, que no tiene un significado por sí mismo, siempre va con otro verbo. Ya, pero ¿por qué? Dorotea, hija, no se puede saber absolutamente todo. Pues vaya, no es mi hija de verdad, ¿eh? Es solo una forma de hablar, aunque nos parecemos. Esta fuerza, esta potencia, hizo que los tiempos pasados en latín fueran sustituidos
por una perífrasis con el verbo haber. ¿Una peri qué? Esto ya te lo he explicado, ¿eh? Tenemos una perífrasis cuando tenemos dos verbos que funcionan como uno. El segundo verbo transmite el significado, comer. Y el primer verbo no transmite un significado, transmite una información. En este caso, que es un tiempo perfecto. Es decir, un tiempo pasado. Entonces, en latín había unas formas verbales de pasado, unas formas del latín, y se sustituyeron a otras formas nuevas con una perífrasis con el verbo haber. Y todas estas perífrasis las tenemos ahora también en español. Un momento. ¿Dónde está el verbo haber en amaré? Esto es muy interesante. En español tenemos una perífrasis verbal que es un sinónimo de tener que más infinitivo, haber de más infinitivo. Por ejemplo, es lo mismo decir te tienes que suscribir al canal que decir te has de suscribir al canal. La diferencia es que esta es mucho más formal, más sofisticada que esta. Bueno, pues esta forma era muy común en el momento en el que se formó el futuro. Te suscribirás. Lo que pasa es que esta perífrasis tenía otro orden. El verbo haber estaba al final. Te suscribirás. Te suscribirás. En español, el futuro se ha relacionado siempre con la obligación. Igual que en otras lenguas, se ha relacionado con la voluntad. Al fin y al cabo, si tu obligación es hacer algo, al final lo harás. A veces dices cosas interesantes, ¿eh? Bueno, hemos dicho que el verbo haber se empezó a usar como auxiliar de pasado. En español esto ya se empieza a ver desde el siglo XIII. Y cuanto más se acercaba a su significado de auxiliar, más se alejaba de su significado de posesión. En el siglo XIII, haber deja su trabajo en el mundo de la posesión para dedicarse solamente a su trabajo en el mundo de los auxiliares de pasado. Es una metáfora, ¿eh? Es un verbo, no tiene trabajo. Lo que quiero decir con esto es que este verbo se gramaticalizó. Es decir, que se usaba como algo gramatical para formar tiempos verbales. Como forma parte de la gramática, el participio es siempre igual. No es ada o idos, es siempre ado o ido. Entonces, ahora queda un puesto de trabajo libre y comienzan las entrevistas de trabajo. Hola. Hola, buenas tardes. El verbo que trabajaba antes en esta empresa se ha tenido que ir a otra empresa y por eso estamos buscando a un verbo al que le guste poseer. Creo que soy el verbo perfecto para este puesto. Contratado. Bueno, por si no habéis entendido la metáfora, el verbo haber a partir del siglo XVII ya no se usa en frases como un libro muy bonito y solo se usa el verbo tener. Tengo un libro muy bonito. Todavía hoy quedan algunas expresiones arcaicas con el verbo haber, con ese significado de posesión, pero son arcaicas. Hay muchísimas más cosas que contar, pero se me está haciendo un vídeo muy largo, así que lo he de contar en otro vídeo. Lo he de contar o lo contaré. Ah, por cierto, en la miniatura he puesto el verbo to have en inglés, pero este verbo no tiene el mismo origen que haber en español. Este verbo tiene el mismo origen que caber en español. Era un clickbait. Adiós. Este verbo tiene el mismo origen que caber en español. Era un clickbait. Adiós.
Si has ido a un colegio de habla hispana, seguro que en algún momento has tenido que aprenderte de memoria los tiempos verbales del español. Pero ¿por qué tenemos que estudiar tiempos que no usamos? Hube amado, amare, he dicho amare, no amaré, hubiere amado. ¿Os acordáis de cómo se llaman estos tiempos que nunca habéis puesto en contexto a no ser que seáis la traductora de Harry Potter? Ahora vamos con eso. Estos tiempos son el pretérito anterior y el futuro simple y compuesto de subjuntivo. Al no usarlos, ¿llegará un momento en el que dejemos de estudiarlos? ¿Ha pasado esto con otros tiempos en español? O sea, ¿existieron otros tiempos que se han perdido? Pues claro. Hola, buenas tardes. Para llegar aquí, y a lo de Harry Potter sí, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Bueno, bastante. ¿Qué había en latín? ¿Lo mismo que en español? Obviamente no. En latín había 4 conjugaciones que podían conjugarse en 3 modos: indicativo, subjuntivo, imperativo, y 2 voces, activa y pasiva. O sea, igual que ahora, sí, pero había menos tiempos. En indicativo teníamos presente, perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto, futuro y futuro perfecto. Y en subjuntivo, presente, perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto. En imperativo, atentos, teníamos presente y futuro. Vale, a ver, hay algunos tiempos en los que se ve claramente la evolución desde el latín hasta el castellano. Otros que yo veo muy malamente, pero creo que podría aceptar. Perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto. En imperativo, atentos, teníamos presente y futuro. Vale, a ver, hay algunos tiempos en los que se ve claramente la evolución desde el latín hasta el castellano. Otros que yo veo muy malamente, pero creo que podría aceptar. Y otros que no tienen nada que ver. Ah, bueno, ¿y si en latín no había futuro de subjuntivo? Porque luego surgió uno que además después se dejó de usar. Vale, vamos a ver. Esto puede ser muy lioso, pero a la vez es súper interesante. En primer lugar, sí, hay tiempos que tienen una evolución muy clara, otros no tan clara y otros que no hay por dónde pillarlos, como todos los que has dicho, y el futuro, que tiene un origen muy curioso. Vale, vamos con el perfecto. ¿Cómo pasa de amaui a amé? Pues simplificándolo mucho por analogía. Muchos verbos redujeron esa V, o sea, la perdieron. Y como ocurrían muchos, se extendió a la mayoría. Por eso pasamos de amaui, amai, amé. Y bueno, como curiosidad, esa forma intermedia es la que existe todavía hoy en italiano. Y amei, que es la forma del portugués actual, debió existir también en castellano. Por otro lado, has dicho que el futuro lo podías aceptar. Probablemente porque has visto que en latín había solamente una forma verbal y en español también. Todos los demás te parecen raros porque en latín hay solo una forma y luego en español hay 2, ¿no? Hay un verbo compuesto. Pues espera un momento porque te va a explotar la cabeza cuando te diga que el futuro en español también es compuesto. La forma del futuro latino se fue confundiendo con el tiempo con otras formas. Hubo mezclas, confusiones, o sea, era una forma un poquito problemática. Y además, desde el punto de vista semántico, o sea, del significado, es un tiempo incierto. Me explico. El presente es un tiempo muy estable. El pasado también. ¿Por qué son estables? Pues porque se usan para hablar de vivencias. Grosso modo son tiempos con los que puedes recordar y hablar de cosas reales. Y sin embargo el futuro es semánticamente incierto porque no sabemos lo que va a pasar. Y claro, esto hace que tanto semántica como formalmente, o sea que tanto el significado como la forma del verbo, lo que escribimos, lo que decimos, sea muy inestable. Probablemente por todo ello, el futuro es el tiempo que más ha cambiado desde el protoindoeuropeo hasta ahora. De hecho, el hitita no tenía futuro. Recordad que el hitita fue la lengua que primero se desmembró del tronco común de las lenguas indoeuropeas. O sea, de las lenguas indoeuropeas fueron saliendo otras lenguas, como por ejemplo el latín, de la que luego fueron saliendo el castellano, el francés, el italiano. Pues la que primero salió de ese tronco común fue el hitita. Y si el hitita no tenía futuro, podemos suponer que antes, que en el momento en el que se desmembró, el protoindoeuropeo no tenía futuro tampoco. Y que el futuro surgió después, con una partícula, va o algo así que servía para expresar voluntad. Fíjate qué mecanismo tan simple, que es el que existe todavía hoy con el inglés. I will go. Will es voluntad.
pero también en rumano, griego moderno y muchas otras lenguas. Pero claro, tened en cuenta que ninguna de las razones que os he dado es suficiente para justificar ningún cambio. Las lenguas son súper ambiguas, mucho más de lo que somos conscientes. Y no pasa nada, pero si mezclas muchas razones diferentes, como es el caso, sí puedes empezar a dilucidar una hipótesis realista. Así que, por todo esto, ya en latín tardío, surgieron varias formas de expresar futuro. Una de ellas era usar el participio de futuro con el verbo sum como auxiliar. El verbo sum en latín es más o menos como el verbo ser. Otra era usar verbos de movimiento. Eo, wado, wenio, cantare. Participio futuro, ¿qué es eso? Es que esto es súper interesante también. En latín había 4 participios. El de presente, que no existe en español, pero sí en francés, y es el que termina en on, que sería como si sustituyéramos una oración de relativo, por decirlo mal y rápido. Le garçon pensant, el niño que piensa. Sería como cuando en inglés usamos algunos adjetivos con ing. Luego estaba el participio pasado, o sea, el que tenemos nosotros también en español, pensado, comido, hecho. Y luego estaba el futuro y el futuro pasivo. El participio de futuro también podríamos decir que se sustituiría por una oración de relativo. Vale, entonces decías que en latín tardío había diferentes formas de expresar el futuro, como usar el participio de futuro con sum como auxiliar, o usar verbos de movimiento, más o menos como tenemos ahora cuando decimos voy a cantar. ¿Qué más formas había de expresar futuro? Luego tenemos una tercera forma, que es la que más nos interesa. Cantare habeo, o sea, el infinitivo y el presente del verbo haber, que está funcionando de verbo auxiliar. Y esta tercera forma ya existía también en latín. Además, triunfó sobre todas las demás. ¿Por qué? Pues quizás porque era la que tenía un sentido más cercano al deseo o a la necesidad, que ya hemos visto que es algo que semánticamente suele asociarse al futuro. ¿Cómo que tenía un sentido de deseo o necesidad? Cantare habeo sería como tengo, cantar. No entiendo. Espera. Eso sería como cantar es decir, como la perífrasis de obligación de cantar. Tengo que cantar. Solo que el verbo conjugado estaba al final. Cantar, cantar, sí. Y es súper lógico, porque si tenemos la obligación de hacer algo, de cantar, significa que tarde o temprano vamos a cantar. Tengo hits porque yo senté la base. En los primeros tiempos del castellano escrito todavía no había perdido su valor de perífrasis. O sea, todavía se identificaban 2 verbos. Igual que ahora identificamos 2 verbos en suelo, dormir. De hecho, era incluso posible escribir un pronombre entre los 2. Contar os lo hemos, os lo contaremos. Un ejemplo real de la época alfonsín. Y la evolución desde este punto hasta la actual es muy sencilla. Al final, esa noción de perífrasis se fue perdiendo hasta convertirse en una única forma. Cantare habeo, cantar cantaré. Y como curiosidad, en portugués escrito no hablado, la situación es muy similar a la del castellano medieval. Estudaloei, lo siento, Leo. ¿Qué significa lo estudiaré? Quizás el futuro es uno de los tiempos con los que más seguridad podemos decir que va a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque actualmente el español prefiere usar la perífrasis ir a más infinitivo para hablar de futuro. De hecho, casi todas las veces que usamos el futuro simple podemos sustituirlo por la perífrasis, pero no siempre que usamos ir a más infinitivo podemos sustituirlo por el futuro simple, o al menos no va a significar lo mismo. Y esto está pasando porque el futuro está perdiendo poco a poco su semanticidad para encargarse únicamente de la hipótesis o de la probabilidad, e incluso cuando estas son en presente. ¿Lo hueles? Huele a conocimiento. Será la lingua contando algo súper interesante. Es una hipótesis de presente, pero usamos el futuro para expresarla. ¿Por qué? Pues muy lógico, si lo pensáis, todavía tiene ese valor de obligación que hemos visto antes. Y por eso podríamos sustituir el futuro por deber. Debe ser la lingua. Sin embargo, si usamos el futuro y decimos mañana iré a casa de Bernie, suena un poco raro. O sea, raro en el sentido de que no estoy transmitiendo mucha certeza. Bueno, no sé, probablemente vaya a casa de Bernie. Si queremos transmitir mayor certeza, vamos a usar el presente. Mañana voy a casa de Bernie. Incluso si no queremos transmitir tanta seguridad, podríamos usar la perífrasis de futuro. Mañana voy a ir a casa de Bernie. Pero hay una cosa que quiero dejar clara. Es muy difícil hacer predicciones en la lingüística. Y la lengua cambia con la sociedad. Así que, aunque ahora nos parezca que el futuro va a desaparecer, quizás en 2 generaciones se pone de moda y vuelve a repuntar. Vale, ¿y qué pasó con todas esas formas en latín que desaparecieron y se convirtieron en perífrasis con el verbo haber? Los tiempos verbales en latín, al ser sintéticos, eran mucho más amplios.
Sintético significa que estaba formado por morfemas, o sea que le poníamos cositas al final del verbo para transmitir cosas, tiempos verbales. Entonces, claro, como eran tan amplios, pues ya el propio latín encontró la forma para expresar perfectividad de una forma más específica, que simplemente usando una conjugación verbal. O sea, que el latín encontró la forma de expresar que algo estaba acabado de una forma más precisa que usando simplemente un tiempo en pasado. Por ejemplo, en la época clásica tenemos habeo cultellum comparatum, que parece muy así, pero significa que me he comprado un cuchillo. Bueno, no significa exactamente eso. En este momento significaba que tengo comprado un cuchillo, que en español actual se podría decir perfectamente y nos transmitiría algo un poquito diferente a si dijéramos he comprado un cuchillo, porque le estamos dando más importancia a la posesión que a la acción pasada. Y esto en latín resultó muy útil para diferenciar habeo comparatum de comparavi, e hizo que comparavi se volviera más específico todavía. Os recuerdo que antes de que se formara este habeo comparatum, comparavi servía para todo, y ahora que tenemos las dos, vamos a tener la diferencia que tenemos actualmente de compré y he comprado. Bueno, actualmente en las regiones en las que se hace esa diferencia. Al principio, este habeo comparatum, bueno, mejor dicho, esto de usar el verbo haber y un participio, se usaba solamente en frases transitivas, es decir, frases en las que tenemos un objeto directo. En el caso anterior, el cuchillo. Habeo expresaba posesión, tengo, y así lo sentían los hablantes. Sin embargo, con el paso del tiempo fue perdiendo este sentido de posesión y su uso fue extendiéndose a otros verbos que eran intransitivos, o sea, verbos que no tienen un objeto directo, como por ejemplo, habeo intellectum, he entendido. Pero cuidado, porque este sentido de posesión se mantuvo bastante y hasta el siglo XIII era común escribir he compradas unas vacas, porque todavía significaba tengo compradas unas vacas. Y por eso el participio compradas tenía que concordar con el objeto directo, unas vacas. Esto no es tan raro porque pasa lo mismo en francés y en italiano actualmente. Y en el siglo XV esta concordancia estaba prácticamente perdida. He comprado unas vacas. Vale, ahora que me sacas el tema del francés y del italiano, en estas lenguas no solamente se usa el verbo haber para formar el perfecto, sino que también existe el verbo ser. Por ejemplo, en español decimos han ido, pero en italiano dicen sono andati, o sea, no dicen hanno andato. Muy buena pregunta, Dodo. Cuando todavía tenía ese sentido de posesión, tenía la necesidad de ir en frases transitivas. Entonces, ¿qué pasaba cuando teníamos un verbo que no era transitivo? Pues que el español usó, como el francés o el italiano, otro auxiliar. En lugar del verbo haber, usó el verbo ser. Han ido, se decía, son idos. ¿Y cuándo se deja de usar el verbo ser como auxiliar? Se van a usar los verbos ser y haber como auxiliares durante toda la Edad Media. Pero se pueden encontrar ya ejemplos con el verbo haber con verbos intransitivos, lo que significa que ya le iba comiendo terreno poco a poco. Y a partir del siglo XVI ya es muy difícil encontrar ejemplos con el verbo ser. Espera, que no lo he escuchado. A partir del esta concordancia, claro, porque comprar, he entendido, no tienen uno. Usar el verbo haber y este, porque le estamos dando más importancia a la posesión que a si dijéramos perfecto pasado. Muy así, pero significa que me he comprado un cuchillo. Bueno, no significa exactamente eso. En este momento significaba que tengo comprado un cuchillo, que en español actual se podría decir perfectamente y nos transmitiría algo un poquito diferente a si dijéramos he comprado un cuchillo, porque le estamos dando más importancia a la posesión que a la acción pasada. Y esto en latín resultó muy útil para diferenciar habeo comparatum de comparavi, e hizo que comparavi se volviera más específico todavía. Os recuerdo que antes de que se formara este habeo comparatum, comparavi servía para todo. Y ahora que tenemos las dos, vamos a tener la diferencia que tenemos actualmente de compré y he comprado. Bueno, actualmente en las regiones en las que se hace esa diferencia. Al principio, este habeo comparatum, bueno, mejor dicho, esto de usar el verbo haber y un participio, se usaba solamente en frases transitivas, es decir, frases en las que tenemos un objeto directo. En el caso anterior, el cuchillo. Habeo expresaba posesión, tengo, y así lo sentían los hablantes. Sin embargo, con el paso del tiempo fue perdiendo este sentido de posesión y su uso fue extendiéndose a otros verbos que eran intransitivos, o sea, verbos que no tienen un objeto directo, como por ejemplo, habeo intellectum, he entendido. Pero cuidado, porque este sentido de posesión se mantuvo bastante y hasta el siglo XIII era común escribir he compradas unas vacas,
porque todavía significaba tengo compradas unas vacas. Y por eso el participio, compradas, tenía que concordar con el objeto directo, unas vacas. Esto no es tan raro porque pasa lo mismo en francés y en italiano actualmente. Y en el siglo XV esta concordancia estaba prácticamente perdida. He comprado unas vacas. Vale. Ahora que me sacas el tema del francés y del italiano, en estas lenguas no solamente se usa el verbo haber para formar el perfecto, sino que también existe el verbo ser. Por ejemplo, en español decimos han ido, pero en italiano dicen sono andati. O sea, no dicen hanno andato. Muy buena pregunta, Doro. Cuando todavía tenía ese sentido de posesión, tenía la necesidad de ir en frases transitivas. Entonces, ¿qué pasaba cuando teníamos un verbo que no era transitivo? Pues que el español usó, como el francés o el italiano, otro auxiliar. En lugar del verbo haber, usó el verbo ser. Han ido, se decía, son idos. ¿Y cuándo se deja de usar el verbo ser como auxiliar? Se van a usar los verbos ser y haber como auxiliares durante toda la Edad Media. Pero se pueden encontrar ya ejemplos con el verbo haber con verbos intransitivos, lo que significa que ya le iba comiendo terreno poco a poco. Y a partir del siglo XVI ya es muy difícil encontrar ejemplos con el verbo ser como auxiliar. Pero cuidado, porque hoy en día todavía podemos encontrar el verbo ser como auxiliar en algunas zonas, entre otras en la zona oriental de Andalucía, aunque solo en subjuntivo, fuera ido en lugar de hubiera ido. Vale, y una cosita que se me viene a la mente. Si el futuro viene del infinitivo y del verbo haber, y por eso las terminaciones del futuro son las mismas que las del verbo haber, con el condicional pasa lo mismo, ¿no? Porque tenemos también el infinitivo y las terminaciones del imperfecto, exacto. Ocurre exactamente lo mismo. El condicional en latín se expresaba normalmente con el subjuntivo. De hecho, podemos ver restos de ese uso en frases como si mañana fuera a tu casa comería muy a gusto. Y es maravilloso que en el País Vasco se diga si mañana iría a tu casa comería muy a gusto, porque han avanzado hacia la condicionalidad y ha abandonado el uso latino. Es decir, se ha avanzado más hacia el uso condicional del condicional y se ha abandonado ese uso tradicional del subjuntivo. Cuando empezó a usarse cantare habeo, al mismo tiempo se empezó a usar también cantare habevam, o sea, uno con el verbo en presente, el otro en imperfecto. Y tenía ese mismo significado de posesión, pero luego pasaría a ser intencionalidad o deber. Lo importante es que el imperfecto es un tiempo, bueno, realmente un aspecto. Lo de perfectivo, imperfectivo, o sea, explicado mal y rápido, sería como lo de acabado o inacabado. Pero bueno, el imperfecto no especifica cuándo están pasando las cosas. Simplemente te dice que no están terminadas. Por eso es imperfectivo. Por lo tanto, cantare habevam te estaba indicando una posesión indeterminada en el tiempo. Incierto, es decir, algo hipotético. Al principio era una posesión, pero luego pasó a ser intencionalidad o deber. Vamos a poner un ejemplo. Prometió que vendría. ¿Qué ha pasado? ¿Vendrá? ¿No vendrá? No podemos saberlo. Depende del contexto. Prometió que vendría y el mes que viene coge el avión. Pero también podemos decir, prometió que vendría, pero al final no pudo. O también, prometió que vendría y está aquí. O sea que puede ser un futuro, un pasado o un presente. Y claro, como tenía esta incertidumbre, pasó a significar condicionalidad o hipótesis. Como cuando ahora decimos, ayer no sé a qué hora me fui a la cama, serían las 3. Esto me parece súper interesante, pero espera porque aún no he terminado. Cuando yo era pequeña, como a todos los estudiantes, nos hacían aprendernos una tabla entera de tiempos verbales. Pero claro, había tiempos que sonaban rarísimos, como el pretérito anterior, el futuro de subjuntivo, hube comido, comeré. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué los tenemos que estudiar si no se usan? Y además el futuro de subjuntivo ni siquiera existía en latín, ¿de dónde ha salido? Tienes razón, son dos tiempos que casi no se usan actualmente. El pretérito anterior se conjuga con el verbo auxiliar haber en pretérito perfecto simple y el participio del verbo principal. Hasta el siglo XVII se usaba como cualquier otro, pero en el siglo XVIII empieza a decaer. Y después del siglo XIX es muy difícil encontrarlo en textos que no sean de carácter literario. Pero ¿cómo se usa o cómo se usaba? O sea, ¿en qué se diferencia del pluscuamperfecto? Se usa en el lenguaje literario, pero no tiene por qué ser un lenguaje muy complejo. Sin ir más lejos, y aunque tengo que decir que a mí me sorprendió bastante leer, en el segundo capítulo de Harry Potter y la piedra filosofal ya podemos encontrar este tiempo verbal. Tío Vernon esperó hasta que Pierce se hubo marchado antes de enfrentarse con Harry. Vale, sí, este es el 5, pero es que no tengo el 1 aquí. Entonces, ¿en qué se diferencia el pretérito anterior del pretérito pluscuamperfecto? Pues bueno, los dos expresan una acción en el pasado en relación con otra acción más pasada. Antes de empezar a ver este vídeo,
o sea, una acción en el pasado, empezar a ver el vídeo ya lleva un rato. Ya me había suscrito. Otra acción en el pasado, además mucho anterior, porque es que os suscribisteis hace muchísimo tiempo, porque todo lo que os cuento es súper interesante. En el pluscuamperfecto, el tiempo que transcurre entre un pasado y el otro suele ser más grande que con el pretérito anterior. Si decimos antes de ver este vídeo ya me hube suscrito, significa que me suscribí hace poco tiempo. Entonces, aunque es un tiempo que sigue vivo, su uso es exclusivamente literario. ¿Y pasa lo mismo con el futuro de subjuntivo? Desde mi no tan humilde opinión, suena incluso más raro que el pretérito anterior. Y es que es un tiempo que está perdido incluso en el ámbito literario. En el siglo XVI se usaba muchísimo todavía, pero en el siglo XVII ya se empieza a notar que cae. Se considera que desapareció del habla habitual a lo largo del siglo XVIII. Y solo queda un resquicio en el extremadamente conservador y complejo lenguaje jurídico. Inciso, ¿no os parece preciosa la palabra resquicio? El resquicio es el espacio que hay entre la puerta y el quicio, palabra que por cierto viene de resquicio y no al revés. Y luego de ahí viene la expresión sacar de quicio, porque nos sacan de nuestro estado regular. Tú imagínate que sacan una puerta de su quicio. Pues así estoy yo cuando me ponen algunos comentarios. Venga, vuelve. Estabas diciendo que solo queda un resquicio del futuro de subjuntivo en el lenguaje jurídico. Eso. Como por ejemplo, cuando hubiere pagado sus deudas, será libre. Se usa el subjuntivo porque expresa una hipótesis. Y el futuro porque esa hipótesis está en futuro. Era muy usado en condicionales y para expresar probabilidad, pero se ha visto sustituido principalmente por otros tiempos del subjuntivo como el presente. Cuando termine el vídeo, dale a me gusta y déjame un comentario. En lugar de cuando terminare el vídeo, dale a me gusta y déjame un comentario. O también como el imperfecto. Si mañana cogieras un avión y te largaras, yo sería muy feliz. En lugar de si mañana cogieres un avión y te largares, yo sería muy feliz. Tú ya sabes quién eres. Que no. Pero bueno, también hay que recordar que esta forma se ha fusilizado en algunas expresiones. Expresiones que hoy en día están muy vivas, como donde fueres, haz lo que vieres. Pero hay una cosa que todavía no entiendo. Si en latín no existía el futuro de subjuntivo, ¿por qué en español sí? ¿De dónde viene? Bueno, pues se supone que como había un parecido muy grande entre el futuro perfecto de indicativo, cantauero, o sea, habré cantado, y el pretérito perfecto de subjuntivo, cantauiren, o sea, haya cantado, hubo una confusión semántica, o sea, que se empezó a confundir el significado, y de ahí, de esa confusión, surgió el futuro de subjuntivo, cantare. Hay otros tiempos verbales que de manera regional han podido sufrir mayor o menor abandono. Por ejemplo, en el norte de España, sobre todo Galicia y Asturias, es extraño escuchar el pretérito perfecto compuesto y su uso se restringe a condiciones muy particulares. O sea, que se escucha más, esta mañana llovió, que esta mañana ha llovido. Vale, perdona, se me va fatal. Y lo mismo ocurre en muchísimas zonas de Latinoamérica. Pero luego en la zona central de España, principalmente en Castilla, se nota que se está usando un poquito más el pretérito perfecto compuesto que el pretérito perfecto simple. O sea, que se escucha más ha llovido que llovió. Incluso en situaciones en las que no debería. Sobre todo con ayer. Ya se está escuchando ayer ha llovido en lugar de ayer llovió. Si hay alguien del centro de España aquí, que imagino que sí, alguien verá mis vídeos, ¿no? Ponedmelo en los comentarios. ¿Os parece raro o no? Pero bueno, también es verdad que es muy pronto todavía para saber si esto está pasando, si el pretérito perfecto compuesto le está comiendo terreno al pretérito perfecto simple. ¿Qué pasa si vemos otras lenguas, romances? Pues que realmente ya ha habido un cambio en la lengua hablada hacia un mayor uso del pretérito perfecto compuesto, por ejemplo en francés o en italiano. Pero en portugués, sin embargo, se usa mucho más el perfecto simple. El perfecto se usa para especificar que una acción en el pasado se ha repetido muchas veces, o sea, indica un hábito. Vale, entiendo, pero todavía hay una cosa que... Mira, ya está, Dorotea, vete a dormir. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español. Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno, pero me dejaste el corazón frío invierno. ¿Os gusta Bad Bunny? A mí tampoco. Hace un par de semanas me fui de vacaciones con unas amigas a una isla increíblemente frondosa, verde y llena de vida llamada Fuerteventura. Pero bueno, el caso es que como éramos 4 personas, cada una eligió unas canciones para una lista de reproducción.
Las mías eran básicamente Rosalía. Y las de mi amiga Soleni eran de Bad Bunny. Aparte de prestar atención a las letras, que eran pura poesía, Qué rico tu mamá, ese gatito es la eminencia. me fijé en una característica fonética de la que nunca he hablado. El gatito tuyo te perdió por negligencia. El lambdacismo. Es decir, convertir un sonido en el de la L. ¿Es un rasgo de un español malo? Hola, buenas tardes. Si sois de España, seguramente habéis escuchado a algún andaluz decir mi arma en lugar de mi alma. Convertir un sonido en el sonido r es un fenómeno que se llama rotacismo y es bastante común incluso en latín. En latín existe un cambio muy famoso. Las S intervocálicas se convierten en Rs, o sea, la S que está entre dos vocales pasa a ser una R. Es más, en el latín clásico que estudiamos en el colegio, en el instituto, se puede ver fácilmente este fenómeno en palabras muy comunes, como onos, honoris. Cuando la S se mantiene como consonante final de palabra, sigue siendo una S, pero cuando está entre dos vocales, pasa a convertirse en una R. También pasa lo mismo con la palabra res, de la que viene nuestra palabra república, que si la declinamos en el caso genitivo plural, tenemos rerum. Pero esto solo pasa con la S. No, cuidado. De lámpada, por ejemplo, viene nuestra lámpara. Pero solo ha pasado con las lenguas que vienen del latín. No es solamente común en las lenguas itálicas romances, sino también en otras, como en inglés, por ejemplo. El pasado del verbo to be en inglés es was en singular, pero en plural, were. Vale, un momento. Pero en español, esto solo pasa en Andalucía. No. En España puede escucharse a gente mayor de la zona central del país decir mirmo en lugar de mismo. La neutralización de R y L es relativamente común en ambas direcciones. Neutralización, esto es muy difícil de explicar, pero digamos que es la forma más precisa de llamar a esa confusión entre dos sonidos. Vale, entonces es muy normal que se cambie la R por la L y viceversa. Exacto. ¿Por qué? Porque las dos son consonantes líquidas y comparten rasgos fonéticos. En el paso del latín al gallego-portugués, muchas L's latinas se convirtieron en R's. Por ejemplo, obrigado viene del latín obligato. ¿Por qué? Porque es la forma abreviada de la expresión fico lle obrigado. Perdón. O sea, quedo obligado por el favor que me hizo. De hecho, la neutralización R y L es muy temprana y se da desde los orígenes del español. Carquerem nos da cárcel. Además, tenemos testimonios de esta neutralización en textos de casi todas las épocas y casi todas las zonas del país hasta la Edad Moderna, época en la que ya se reducen a Andalucía. Otro ejemplo de lo fácil que es confundir ambas consonantes podría ser el nombre del país Argelia, que en francés, por ejemplo, tiene los sonidos invertidos. Algérie. También es verdad que este fenómeno ha adquirido mayor extensión y fama en las hablas del sur de España, sobre todo en Andalucía occidental, donde es muy común escuchar argo por algo, arma por alma, y también, aunque en menor medida, puede encontrarse en las zonas sureñas de Extremadura. Una peculiaridad que diferencia este rotacismo andaluz del de las otras lenguas que ya os he dicho es que se da solamente en posición implosiva, es decir, a final de sílaba. Mardá, maldad, sarto, salto. ¿Y por qué en Andalucía tiene más presencia que en otras zonas de España? Bueno, hay mucho debate con respecto a esto. Hay quien dice que es por influjo de los repobladores gallegos, portugueses y leoneses en la zona tras la Reconquista. Y hay quien dice que es por influencia del árabe. Muy poco probable. Lo que está claro es que no está claro. Vale, pero Bad Bunny no habla con rotacismo, sino con lambdacismo. Madre mía, qué palabra más difícil de pronunciar. Exacto, pero si te fijas, no se neutralizan, no se cambian todas las R's por L's, solamente las que están en posición implosiva, o sea, a final de sílaba. Eso, comer, comel, harto, alto. A este cambio se le llama lambdacismo porque viene de lambda, que es el nombre de la letra griega que representaba este sonido en griego. Lambdacismo, sino con lambdacismo. Madre mía, qué palabra más difícil de pronunciar. Exacto, pero si te fijas, no se neutralizan, no se cambian todas las R's por L's, solamente las que están en posición implosiva, o sea, a final de sílaba. Eso, comer, comel, harto, alto. A este cambio se le llama lambdacismo porque viene de lambda, que es el nombre de la letra griega que representaba este sonido en griego. Y el lambdacismo consiste en convertir un sonido en el sonido
Todos conocemos este fenómeno porque hemos escuchado a puertorriqueños y cubanos que lo hacen, porque allí es mucho más común el lambdacismo que el rotacismo. Pero cualquier neutralización de estos dos sonidos, ya sea de R o L, es común en el español de América, sobre todo en la zona del Caribe. Es lo contrario a lo que hemos visto en Andalucía, donde es muchísimo más común el rotacismo. Pero en Andalucía solo hay rotacismo, ¿no? Yo nunca he escuchado a nadie en Andalucía decir comel en lugar de comer. Pues se escucha. El lambdacismo existe en la parte oriental de Andalucía, pero como ya he dicho, es menos común que el rotacismo. Precisamente la isoglosa, que separa las zonas en las que hay una neutralización de R a L de las zonas en las que hay una neutralización de L a R, es uno de los que divide los dos grandes grupos de las variedades andaluzas, el oriental y el occidental. Pero esto no es lo único que separa estas dos variedades, ¿vale? Hay más cosas. También hay que decir que en el lambdacismo no tenemos un fonema exactamente igual al de una L, al que yo he hecho, sino precisamente eso, una neutralización. Es decir, algo intermedio entre una R y una L. Que yo no lo sé, pero para la mayoría de hablantes, igual que para mí, es rápidamente identificable como L. Pero que se dé uno de los dos fenómenos no significa que no se dé el otro. O sea, a veces conviven los dos. Por ejemplo, se han encontrado zonas en Colombia y Chile en las que conviven tanto el rotacismo como el lambdacismo. Pero entonces, ¿Bad Bunny habla mal? Bueno, vamos a ver. Obviamente, ni el rotacismo ni el lambdacismo tienen buen prestigio social y se suelen rechazar socialmente. ¿Significa esto que sea un lenguaje malo o feo? Pues yo creo que sí. No. Os recuerdo que el prestigio se lo dan los hablantes. No hay nada en la lengua que diga que esté mal. Es más, no existe el concepto de bien y mal en la lengua. Ya hemos visto que históricamente es algo común, que en unas regiones se desarrolle de forma diferente a otras y que seamos nosotros los que valoremos que en unas suena mejor y en otras peor, es algo totalmente subjetivo. Y realmente lo que de verdad quiero que os llevéis de este vídeo es que Bad Bunny es un poeta como la copa de un pino y que Fuerteventura es perfecta para hacer arborismo. Por cierto, arborismo, otra palabra que tiene rotacismo, arborismo. Bueno, a partir de ahora voy a tener una vez al mes un invitado muy especial que va a participar en el Lingurreto, un concurso lingüístico bastante difícil en el que el público también puede participar. Si queréis ver el directo completo podéis hacerlo de forma gratuita el día en el que lo hacemos, por eso se llama directo, en YouTube. Si os suscribís y le dais a la campanita, os va a avisar cuando sea. Pero este vídeo desaparecerá de YouTube después del directo y solamente estará disponible para los Patreon. Os dejo el link de mi Patreon en la descripción por si queréis apoyar el canal. Sin embargo, si por lo que sea no podéis ver el directo y tampoco podéis suscribiros al Patreon, sí subiré una versión. Neil, this is loco. ¿Cómo? ¿Loco? Obviamente esto no parece ser una palabra inglesa. Por el contexto funciona exactamente igual que la palabra española, pues efectivamente loco forma parte de la lengua inglesa, al menos en Estados Unidos, y es de uso relativamente común. Hola, buenas tardes. Hace un par de semanas recibí un email a las tantas de la noche. Bueno, vale, lo recibí a una hora normal, pero yo lo leí a las tantas de la noche. Me habían invitado a la Educon 2022, un congreso de youtubers de educación en Nueva York. Así que me fui. Y pasó esto. Vale, estamos en un restaurante de sushi y resulta que he escuchado a los camareros hablar en español, así que vamos a ver si realmente podemos ir a cualquier tipo de restaurante y además hablan en español y tampoco tendríamos absolutamente ningún problema. ¿Habláis español? ¿De México? Bueno, estoy aquí con gente maravillosa, la verdad. ¿De dónde sois? Yo soy valenciana. ¿Y vosotros habláis inglés todos? Tú tienes... la verdad. ¿De dónde sois? Yo soy valenciana. ¿Y vosotros habláis inglés todos? Tú tienes un C2. O sea que los que te pidan hot dog, tal vez no era salchicha. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Lucio. Incluso me pasé por el Bronx para ver si realmente la gente habla más español que inglés. Quedé con mi antiguo profesor de inglés en una cafetería que se llamaba Merienda y lamentablemente esto no lo pude grabar.
pero cuando empecé a hablarle a la camarera en inglés, ella me dijo, sorry, no English. Un momento, ¿por qué quedaste con tu antiguo profesor de inglés en el Bronx? Quedé con Denny porque él se crió en el Bronx y porque nunca lo había visto en persona. A ver, Denny era mi profesor de inglés en italki. Realmente... Que tengo que venir para que me arregles el pelo porque no lo tengo bonito, dice. Sí. Podrías estar todo el día hablando español. Obviamente yo tengo un C2 en inglés. Pero una persona que no habla inglés, ¿podría ir a Nueva York y comunicarse únicamente en español? Sí. ¿Por qué? Bueno, antes de entrar en aspectos lingüísticos, hay que aclarar que tampoco sería complicado comunicarnos en cualquier lugar del mundo, aunque fuera simplemente con nuestro lenguaje corporal. Y bueno, para cosas básicas o de primera necesidad. Pero ¿cuáles son los datos? Según el censo de 2019 del mismo Estados Unidos, el 13,5% de la población del país usa español en casa. Y hay que tener en cuenta que este dato no incluye ni a los menores de 5 años, ni a la población de Puerto Rico, ni a los inmigrantes sin documentación. Por lo que podríamos pensar que la cifra es aún mayor. Por ciudades. Entre las ciudades más grandes en las que más español se habla tenemos Los Ángeles, Houston, San Antonio y Dallas, Phoenix, Chicago y Nueva York. Y bueno, en ciudades con menor población tendríamos Santa Ana, Miami y El Paso. Pero ¿cómo se ha llegado a esto? ¿Por qué se habla tanto español en Estados Unidos? Pues el camino fácil sería decir inmigración. Y la realidad es que la mayor parte de los hispanohablantes son descendientes de inmigrantes de 2 o 3 generaciones. Pero no todos. El español entró en lo que actualmente es Estados Unidos antes que el inglés. En 1513, Ponce de León formó varias expediciones de reconocimiento por territorio estadounidense. Y la ciudad más antigua que queda habitada actualmente en este país es San Agustín, en Florida, fundada en 1565 por Pedro Menéndez de Avilés. La lengua española fue asentándose en el territorio actual de Estados Unidos durante todo el siglo XVIII. México perdió más de la mitad de su territorio, que pasó a formar parte de Estados Unidos. Y estos inmensos territorios son los actuales Texas, Colorado, Arizona, Nuevo México, Wyoming, California, Nevada y Utah. La mayoría de la población mexicana se quedó a vivir en las que siempre habían sido sus casas, aunque ahora con nacionalidad estadounidense. Estas poblaciones continuaron hablando español hasta que se empezaron a perder a finales del siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque el inglés era la lengua del Estado, del progreso económico y del éxito en la vida. Sin embargo, quedan hablantes de español en estos estados que son descendientes de aquellos antiguos mexicanos y que hablan español de forma ininterrumpida. Es decir, que no son descendientes de la inmigración del siglo XIX, sino de los antiguos colonizadores españoles. También tenemos que hablar de la comunidad isleña. ¿De qué islas? De las Canarias. Existen 2 grupos, uno en la ciudad de San Antonio, en Texas, y otros en la zona sur de Luisiana. Y en ambos casos son descendientes de inmigrantes o colonos de las Islas Canarias. Estos estadounidenses han conservado su herencia canaria y todavía mantienen algunas tradiciones de las islas y su habla. Ya es algo diferente por el paso del tiempo, pero sigue recordando al dialecto canario. Pero lamentablemente parece que ya solamente algunas personas de edad muy avanzada siguen usando el español de forma ininterrumpida. Además, hubo una corriente cultural llamada Spanish Fantasy Past, que idealizaba la presencia española en California antes de Estados Unidos. O sea, se trataba de imaginar una colonia española idílica, sin conflictos étnicos. Dentro de este movimiento cultural se nombraron lugares que antes no existían con nombres españoles. Entonces, ¿en Estados Unidos se habla español desde las colonias? No, Dorotea. Solamente en algunos lugares muy reducidos. El español en Estados Unidos se ha convertido en una lengua generalizada por la llegada masiva de inmigrantes desde hace 2 o 3 generaciones. Es decir, desde hace unos 50 años. Aunque también es verdad que las primeras entradas masivas fueron incluso hace más tiempo. Las 2 primeras grandes olas de inmigrantes mexicanos entraron en el país después de la Revolución Mexicana en 1910 y después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente en Nuevo México los hispanos son mayoría y en California son el 39% de la población. Se calcula que para 2060 Estados Unidos será el segundo país en el que más español se hable, solo después de México. Actualmente, García, Rodríguez y Martínez están entre los 10 apellidos más comunes de Estados Unidos. ¿De dónde viene la mayoría de inmigrantes? De México. Pero también hay comunidades de todos los demás países hispanos, incluida España. Aunque es menos conocida, también hubo una fuerte inmigración española, más concretamente a Nueva York. Esto pasó en el siglo XIX. Incluso llegó a haber un barrio llamado Little Spain, igual que actualmente existe Little Italy. Estas olas de inmigrantes españoles, que eran sobre todo marineros gallegos y asturianos, se asentaron alrededor de la calle 14 de Manhattan.
Estas olas de emigrantes se encuadran dentro de las mismas que fueron a Argentina y a Cuba. Se calcula que en los años 40 del siglo XX llegaron a vivir en Manhattan 15.000 españoles y sus descendientes. Y la cultura y la lengua española fueron de las principales de la ciudad. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, parece que la zona entró en decadencia y las familias tuvieron que irse a barrios más baratos, como Queens o el Bronx. Y así la comunidad española quedó separada y desperdigada. Pero actualmente todavía podemos encontrar Little Spain en una sección de un centro comercial. Venimos al puro centro de Manhattan para encontrarnos con Little Spain. ¿Podremos comunicarnos solamente en español? ¿Encontraremos comida típicamente española? ¿Encontraremos una auténtica comunidad de hispanohablantes? Esto es Equipo de Investigación. ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? Perdona, ¿todo el mundo aquí habla español? Todos hablan español, los chefs sí. La mayoría de los chefs son españoles o hablan español. Bueno, aquí tenemos a nuestro maravilloso Ricardo del canal Nada que Hacer. Incluso parte de mi familia emigró a Nueva York. En los años 20, todos los hombres, quizás todos no, casi todos, de un pueblo de 300 habitantes, como mis abuelos, se fueron a Estados Unidos, la mayoría a Nueva York, en busca del sueño americano. Y entre ellos estaba mi bisabuelo Tiburcio. Tiburcio, qué nombre. ¿Y esa prima con la que quedaste en Nueva York es descendiente de ese bisabuelo? No, porque esto es por parte de padre. La hermana de mi abuela, por parte de madre, también emigró a Nueva York en los años 50. En Estados Unidos tuvieron a la mayoría de sus hijos y luego se fueron a Puerto Rico y crecieron allí. O sea que se criaron hablando español y cuando ya fueron más adultos, la mayoría volvió a Estados Unidos. Mi prima Angie es la hija de uno de ellos, o sea, la nieta de la hermana de mi abuela. Y ella sí se ha criado en Estados Unidos. ¿Y habla español? Bueno, no sé perfectamente, pero lo hablo. Pero tú tuviste español en la escuela. Sí, pero no aprendí mucho, es bien básico. O sea, realmente, donde tú has aprendido ha sido en casa. Y con amigos, pero más en casa y con familia. Porque si yo quería comer, tenía que decirlo en español o no como. Si quería beber, sí, una ventaja para aprender español, porque después puedes ir al trabajo y hablar el inglés en español. Y quizás te cogen más rápido porque sabes los dos idiomas. Para mi público hispanohablante de muchos lugares de Latinoamérica, coger tiene otro significado. Pero entonces, ¿tú a qué te referías? ¿Te cogen rápido de trabajo o te cogen rápido? No, de trabajo. Precisamente, la llegada masiva de inmigrantes a Estados Unidos hizo que el país empezara a blindar la lengua de prestigio, o sea, el inglés. Desde la segunda mitad del siglo XX, varios estados han comenzado a hacer al inglés lengua oficial. Cuidado, Estados Unidos no tiene lengua oficial y cada estado es libre de escoger la que quiera. En California, por ejemplo, solo el inglés es oficial y solo el inglés se considera la lengua de la escuela, aunque hay artimañas legales para que se puedan dar cursos de español también. Arizona, Colorado, Florida y otros 12 estados han declarado al inglés lengua oficial y han bloqueado la educación bilingüe. Esto choca totalmente con el hecho de que el español sea la lengua extranjera más estudiada en el país. Aproximadamente el 67% de los escolares la eligen como segunda lengua. Y en la enseñanza superior, el español llega al 69% del alumnado. O sea que triplica el número de alumnos a la siguiente lengua más estudiada, el francés. Pero bueno, no hice todo mi viaje en Nueva York. Aproveché unos días para bajar a Virginia porque allí vive una de las hijas de la hermana de mi abuela, Marifé. Mírame, como si no me estuviera grabando yo misma. ¿Y cómo está la situación del español allí? Pues hay una presencia enorme también. Bueno, estamos aquí con la Mari, la primi, la que faltaba. Estamos ahora en el norte de Virginia. ¿Cómo está la situación del español aquí? O sea, si tú vas a cualquier sitio, la gente habla español. Bueno, aquí hay muchísimos inmigrantes y de todas partes, sobre todo del centro de América. Y claro, yo trabajo en un colegio que son todos adultos y hablan todos español. Y yo personalmente he podido observar que hay tiendas en las que los trabajadores son hispanos y hablan prácticamente solo español. Vale, ¿y en qué se caracteriza el español de Estados Unidos? Bueno, pues es muy difícil hablar de unas características generales del español de este país. ¿Por qué? Pues porque los inmigrantes y sus descendientes vienen de orígenes muy diferentes. Y cada uno trae consigo su variedad del español. En California, por ejemplo, como hay tantos centroamericanos, es muy común escuchar el vos y la pérdida de la S explosiva, o sea, la pérdida de la S que está a final de sílaba. Los puertorriqueños y cubanos se concentran en la costa este del país, sobre todo en Florida. Hasta mediados del siglo XX se podía hablar de dos variantes principales.
Una de tipo caribeño en la costa este y otra de tipo mexicano en los estados del sur y del oeste. Pero la inmigración ahora es tanta que las variedades se han ampliado. Lo único que tienen en común todas las variedades del español de Estados Unidos es la gran presencia de anglicismos. Pero ni siquiera son los mismos ni en el mismo grado en todas las comunidades. Y hay diferentes palabras para denominar estas hablas, la mayoría peyorativas. Spanglish, Tex-Mex, Borderlingo, Pocho. La más neutral sería US Spanish. Y después de todo esto podríamos pensar que los descendientes de hispanos que nacen en el país van a seguir hablando español, ¿no? Pues no. El español va perdiendo fuerza entre los nacidos en el país. En la segunda generación ya se ve un deterioro de su uso. Y en la tercera generación llega ya a un 49%. Esto es lo que se llama índice de lealtad lingüística. ¿Y cuáles son los motivos por los que se abandona el español? Pues son los mismos por los que se abandona cualquier lengua del mundo en cualquier momento de la historia. Progreso social, potencial económico, prestigio. El único estado en el que las generaciones más jóvenes parece que siguen manteniendo el español es California, o al menos se mantiene más que en otras zonas. ¿Esto significa que el español se va a comer al inglés en Estados Unidos? No, el inglés sigue siendo el idioma al que todo estadounidense aspira. El español crece y los inmigrantes. Cuanta más población nace allí y deja de ser inmigrante, más va perdiendo el español. ¿Es verdad que si seguimos usando anglicismos, la lengua española va a desaparecer? Spoiler, no. Hola, buenas tardes. Existen dos cosas, los préstamos y las palabras patrimoniales. Estos son palabras que los hablantes de una lengua toman de otra lengua. Hotel, de hotel, bar, pedante. Y estos son palabras que llevan en nuestra lengua desde que se formó y por eso han sufrido todos los cambios correspondientes a lo largo del tiempo. Miraculum ha tenido todos estos procesos y ahora, mediante uno que se llama metátesis, apuntadlo en vuestro cuaderno de cómo se nos antes, cambia la L con la R y da milagro. Hay otra cosa aquí que son los pseudoanglicismos o anglicismos híbridos, que son palabras que parecen anglicismos, o sea que parece que vienen del inglés, pero que en inglés no existen o significan otra cosa. Footing nos ha llegado a través del francés con el significado de correr para hacer deporte, pero en inglés se usa jogging. Footing es simplemente un punto de apoyo. El water viene de water, pero esto no es agua. Nosotros lo cogimos del inglés, pero no completo. ¿Alguna vez os habéis preguntado de dónde viene la W y la C? Viene de water closet, es decir, armario de agua. ¿Por qué? Pues porque desde siempre los cuartos de baño habían estado fuera de las casas por el tema del olor. Pero en el momento en el que se empezó a usar un sistema de agua para sacar toda la mierda, ya se podían poner dentro de las casas y se pusieron dentro de los armarios. ¿Por qué? Pues porque eran espacios pequeños y con puerta. De ahí, armario de agua. Yo sí sabía lo que era porque tengo un C2 en inglés gracias a Lingoda, el fiel patrocinador del vídeo de hoy. Tranquilos. Vosotros también podéis tener un C2 en inglés, alemán, francés, español, y ya está, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Puedes pasar de un nivel a otro con un curso y que te salga totalmente gratis. Te cuento más después de descubrir qué préstamos son buenos y qué préstamos son malos. Es decir, tendrá que haber algún tipo de control para que en una frase de 5 palabras, 4 no sean anglicismos. Porque es que al final vamos a acabar hablando inglés y no español. Vale, a ver, el argumento de mucha gente en contra de los anglicismos o de los préstamos en general es que son demasiados. Pero ¿qué pasa si os digo que el 77% de las palabras españolas son préstamos? O sea que solo el 23% son palabras patrimoniales. Bueno, a ver, esta aclaración la hago por vosotros, que sé que mi audiencia tiene un nivel matemático. ¡Que no! Que lo hago también por mí. Ahora bien, tengo que aclarar una cosita aquí. En ese 23% está la mayoría de palabras que usamos. A ver, en el español hay muchísimas palabras, pero muchísimas. Bueno, vale, quizás no tantas porque el inglés tiene 4 veces más. Pero el hablante promedio no usa todas.
Ese 23% conforma el 80% de las palabras que más usamos. Pero de todas las palabras del español, ¿cuáles son las originales españolas? Ese 23% de palabras patrimoniales lo vamos a meter en palabras que vienen del latín, junto con otro 47% que estaría formado por cultismos y semicultismos. Es decir, palabras que vienen también del latín, pero que pasaron al español en un periodo de tiempo más tardío y por lo tanto no han sufrido todos los cambios que sí sufrieron las palabras patrimoniales. Y luego tenemos palabras de origen griego, de origen árabe, de origen gótico y de otras lenguas, como el vasco, el celta, otras lenguas romances y germánicas, lenguas nativas de Latinoamérica o de Asia. Entonces, ¿qué palabras son originalmente españolas? Ninguna. Al fin y al cabo, el español y el resto de lenguas está formado por préstamos, más antiguos o más modernos, pero préstamos. Quiero aclarar que esto de que una palabra venga de una lengua o de otra es muy relativo, porque muchas veces una palabra que viene del latín ha pasado al latín del griego, y entonces viene del latín o viene del griego. Ahí lo dejo para que reflexiones. A ver, a mí todo esto me parece muy bien, pero si el español tiene una alternativa,